Buenas, mi nombre es Steven Caviedes y estoy con mi compañero Daniel Eduardo. Y de una manera breve vamos a dar una pequeña explicación de cómo graficar, de cómo sacar también la fórmula de media, de la mediana y de la moda. Entonces, vamos con esta base de datos. Primeramente, vamos a hallar n, y para hallar n necesitamos, que viene siendo el número de datos, necesitamos usar desde la segunda fila, porque la primera son los títulos. Entonces nos vamos desde la segunda fila y arrastramos hasta el final de la base de datos para saber cuántos datos tenemos por todo. Listo. En este caso tenemos 299 datos. Ahora vamos a hallar la máxima, que viene siendo igual max. Seleccionamos toda la columna C desde la segunda fila hasta el final también, y le damos Enter. Listo, ahí tenemos el máximo. Ahora vamos a hallar el mínimo. Hacemos la misma operación, sería igual min. Igual min. Lo seleccionamos y nos vamos a la columna C también y arrastramos hasta el final de la base de datos y le damos Enter también. Ahora vamos a hallar K. En este caso, para hallar K, tenemos una fórmula que mi compañero Daniel Eduardo la va a colocar, que es 1 más 3,33 igual 1 más 3,33 por logaritmo de 10 por n, entre paréntesis por n, vendría siendo 299 exactamente. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Listo, ese valor lo aproximamos a 9 porque nos da menos de 0,5. Nos queda el número cerrado. Ahora vamos a hallar la amplitud. La amplitud es igual a max, que tenemos arriba max, menos min dividido en K, en 9 vendría siendo en este caso. Eso lo metemos entre paréntesis y lo colocamos entre paréntesis para que nos bote un buen resultado. Entonces en este momento ya tenemos n, que viene siendo 299, máximo 995,84, mínimo 10,24 y la K, que vendría siendo 9. También la amplitud, que vendría siendo 109,511111. Ahora vamos a hacer la tabla que tenemos ahí los intervalos. Entonces, como son 9 intervalos, entonces vamos a hacer del 1 al 9 para llenar la información del intervalo. Listo, tenemos los intervalos. En este caso, necesitamos ahora hallar el límite inferior. El límite inferior inicial vendría siendo entonces 10,24. 10,24, lo tenemos. Ahora vamos a hallar el límite superior. Para hallar el límite superior vendría siendo igual a límite inferior más la amplitud. Y le damos Enter. Listo. Ahí tenemos el límite inferior y el límite superior. Vamos a hallar el segundo intervalo. El segundo límite inferior vendría siendo el límite superior anterior
Y para hallar ahora el límite superior siguiente, tendríamos que sacar la sumatoria que vendría siendo el límite inferior más la amplitud. Entonces lo que hacemos es que en este caso vamos arrastrando uno a uno hasta el final y él automáticamente nos actualiza toda la información. ¿Listo? Y ahí tenemos el límite inferior y el límite superior. Listo. Ahora lo que vamos a hallar es la frecuencia absoluta o f sub i. Para hacer este procedimiento necesitamos ir a análisis de datos. Mi compañero va a ir a análisis de datos, buscamos el histograma y le damos a aceptar. En el rango de entrada tomamos entonces los datos de la variable n. Entonces, que es agarrar desde la segunda fila hasta la fila 300 para poder saber de que ahí tenemos la variable n. Luego, para la clase, el rango de la clase, lo que hacemos es que le damos clic en frecuencia. No, antes de eso, para hallar el rango de clase, lo que hacemos es que son todos los valores que están en la fila del límite superior. Son todos los valores del límite superior, exactamente. Y le damos donde dice en una hoja nueva, clic en el circulito que aparece en una hoja nueva, listo, ahí está, y ahí sí le damos a aceptar. Listo. Y ahí tenemos entonces la información de la frecuencia absoluta o f sub i. ¿Listo? Entonces, para hallar f sub i, que vendría siendo la frecuencia absoluta, listo, ahí nos vamos a f sub i, le damos exacto, pegamos la información ahí, cogemos toda la información que nos dio la tablita de la hoja nueva y la pegamos acá, listo, ahí tenemos. El total nos tiene que dar el mismo total de n, en este caso 299, ahí lo tenemos también, listo. Ahora, necesitamos hallar la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa vendría siendo entonces FA, que vendría siendo frecuencia absoluta, dividido en n. Dividido en n. Exacto. Ahora, ya ahí tenemos la frecuencia relativa. Listo, arrastramos hasta el final para tener los valores de toda la frecuencia relativa. Listo, ahí tenemos todos los valores. Ahora nos vamos a la frecuencia relativa porcentual, que es coger la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100 para que nos dé el valor porcentual que necesitamos entonces. Listo, y lo tenemos. Y arrastramos hasta el final también para tener la información que nos subió eso, para tener la información de toda la frecuencia relativa porcentual. Listo. Él automáticamente nos aproxima, en este caso, nos hizo la aproximación en la frecuencia relativa. Al ir el porcentual, pues nos muestra exactamente. ¿Listo? Ahora nos vamos a sacar la frecuencia acumulada. Para allá la frecuencia acumulada vendría siendo la frecuencia absoluta inicial, en ese caso, listo. Y ahí sucesivamente más el dato siguiente. Entonces lo que hacemos es que sumamos frecuencia absoluta actual más el anterior. Y ahí se nos va haciendo la sumatoria y arrastramos hasta el final, vendría siendo la sumatoria cada uno. Ahí tenemos la frecuencia acumulada, que viene siendo el dato anterior más el siguiente. Ahora vamos para la frecuencia acumulada relativa, que vendría siendo la frecuencia absoluta dividido en n. De frecuencia absoluta
dividido en n. Vendría siendo, ahí tenemos 299. Exacto. Exacto. Y ahí le damos enter. Listo. Ahí ya tenemos la información. Arrastramos hasta el final para tener la información de todo. Ahí la tenemos. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta relativa porcentual. Acumulada relativa porcentual, perdón. Entonces lo que hacemos es que cogemos la frecuencia acumulada relativa y la multiplicamos por 100. Frecuencia acumulada relativa multiplicado por 100 para que nos dé de manera porcentual y arrastramos hasta el final y nos da también una totalización. Listo. Ahí tenemos hasta ese momento los datos. Ahora vamos a hallar el X sub I, que viene siendo entonces límite inferior igual a límite inferior más límite superior dividido en 2. Dividido en 2. Exacto. Y ahí le damos enter. Listo. Arrastramos también hasta el final para tener la información completa de toda X sub I. Listo. Ahora, la de X sub I por F sub I viene siendo igual a X sub I por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta que la tiene. Exacto. Pero en este caso de por 38. Le damos enter. Y ahí arrastramos hasta el final también para tener una totalización. Perfecto. ¿Listo? Listo. Ahí tenemos entonces la tablita. Tenemos los valores. En este caso ya llevamos toda la tabla llena, que es el intervalo, el límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta o F sub I. Todos los datos de la tabla ya los llevamos ahí lleno como tal. Ahora mi compañero Daniel les va a explicar sobre la gráfica. Bueno, sí, entonces vamos acá podemos hacer una gráfica de la frecuencia absoluta. Gráfica. Entonces, vamos a insertar, nos vamos a insertar, vamos acá a la pestaña de dispersión, escogemos un tipo de gráfico, en este caso la primera, botón, entonces, y derecho, buscamos seleccionar datos, agregar, bueno, le damos a agregar, escribimos el nombre de la serie, en este caso frecuencia, los valores de X van a ser los intervalos de valores y los valores de Y van a ser las frecuencias, que es lo que vamos a analizar. Sí, vamos a aceptar y acá ya tenemos nuestro gráfico. No, pero espere, nos quedó mal. Pero corregimos que no nos quedó bien. Entonces, vamos a insertar gráfico, le damos dispersión acá, y derecho. Ay, Dios. Clic derecho
Le damos asignar datos. Agregar. Entonces, el nombre de la serie, como ya hay frecuencia, el valor de las X van a ser los intervalos. Los intervalos y el van a ser las frecuencias absolutas, que las tenemos acá. Le damos a aceptar. Ay, ¿qué pasó? Tranquilo, dale de nuevo. Selecciona encima de la, exacto, selecciona encima de ahí, exacto. Dale. Frecuencia. Frecuencia. Los valores de la X son los intervalos. Listo, tenemos los valores de la X. Ahora los valores de la Y van a ser las frecuencias absolutas. Y acá las tenemos. Le damos a aceptar. Y aceptar. Y acá sí tenemos nuestro gráfico de frecuencia. Como lo pueden observar. Perfecto. Ahí tenemos entonces la gráfica de frecuencia. Entonces, 43, que es el... Perfecto. Y ahí tenemos entonces nuestro gráfico de frecuencia también. Ahora lo que vamos a hallar son las fórmulas de lo que es de la media, la mediana y la moda. Entonces, para hallar la media, necesitamos la fórmula de la media, que en este caso vendría siendo la sumatoria de x sub i por f sub i dividido en n. Entonces, ahí ya tenemos los datos y ya mi compañero va a insertar la fórmula enfrente de la celda de media. Entonces, vendría siendo x sub i, la sumatoria de x sub i, exacto, sumatoria de x sub i por f sub i dividido en n. En este caso que vendría siendo dividido en 299 y le damos enter. Listo, ahí tenemos ya la información de la media. Ahora vamos a hallar la mediana. La mediana, la fórmula nos dice que es límite inferior más la amplitud multiplicado por n dividido en 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Eso va dividido entre frecuencia absoluta. Entonces vamos a llevarlo a la fórmula, a la celda, vamos a colocar la fórmula. Para hallar eso primero, entonces necesitamos sacar n dividido en 2 para saber cuánto es. Entonces 299 dividido en 2 y ahí nos va a dar 149,5. Ya tenemos la información de n dividido en 2 para poder llevarlo a cabo en la fórmula que necesitamos. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar cuál es la frecuencia absoluta, en este caso la frecuencia acumulada, la más cercana, la que nos da, en este caso es la quinta, el quinto intervalo. El quinto intervalo es el más cercano que tenemos. Ya lo está seleccionando Daniel. Exacto. Ahí vendría siendo la más cercana.
Ya tenemos la información entonces de donde tenemos la más cercana, la hallamos en el intervalo 5. Te vamos a colocar la fórmula que es límite inferior. En este caso vendría siendo el B22, ¿sí? Más la amplitud, ¿sí? Ahora lo multiplicamos por, en este caso fue 149,5, porque es n dividido en 2, menos la frecuencia acumulada anterior. De la frecuencia acumulada anterior vendría siendo, ya la está seleccionando, exacto, 148. Lo vamos a dividir eso en la frecuencia absoluta. Que vendría siendo exactamente, que la tenemos 28. ¿Listo? Bajamos un poco, Daniel, para mostrar dónde estamos sacando la mediana. Exacto, ya mi compañero estaba colocándole los respectivos paréntesis para que nos diera el valor y efectivamente nos dio 454,151111. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la fórmula de la mediana. Ahora nos vamos a ir a buscar ahora la fórmula de la moda. La fórmula de la moda, como la tiene acá mi compañero, dice que es igual al límite inferior más la amplitud multiplicado, ahí vamos a hacer una división, multiplicado en frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, dividido en frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta siguiente. Entonces la llevamos a la fórmula del límite inferior exacto, límite inferior, que en este caso es 43, él la está seleccionando mi compañero, límite inferior. El límite inferior de la frecuencia absoluta, listo. En este caso, W21 más amplitud, más la amplitud que es 109,51. Eso lo multiplicamos por la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Vamos colocándole los respectivos paréntesis a medida que vamos avanzando. Exacto. Ahí llevamos límite inferior más la amplitud por frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, exacto, dividido, ahí le colocamos el paréntesis, ahora dividido en frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, exacto, con su respectivo paréntesis, menos frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta anterior menos, más la frecuencia absoluta, perdón, más la frecuencia absoluta
más la frecuencia absoluta, que en este caso es Y21, menos la frecuencia absoluta siguiente, menos la frecuencia absoluta siguiente, que en este caso sería Y22. Listo, ahí llevamos la fórmula. Entonces, buscamos, le colocamos los respectivos paréntesis para que nos pueda botar el resultado como debe ser. Hay que revisarle que estén todos los paréntesis adecuados. Le damos Enter y efectivamente nos botó el resultado. Entonces, en este caso ya tenemos las tres fórmulas. La media que nos dio 696, fue que nos dio, ¿cierto, Daniel? Alcanzó a ver un poco pixelado ahí, pero en un momento ya lo arreglamos eso. Sí, sí, 696. Es la, De la media. es la media. Perfecto, listo. También tenemos entonces de la... 6,50. Exacto. En la media entonces son 696,416559. De la mediana nos dio 454,151111. Y en la moda nos dio 463,2844. Sí. Perfecto. Entonces, esa es la manera de poder hallar estas fórmulas, que son la media, la moda y la mediana. Ahí tenemos las tres fórmulas, ahí tenemos los resultados, tenemos la gráfica de la frecuencia y sacamos sus respectivos datos, que fue n, máximo, mínimo, el intervalo, la amplitud y así sucesivamente. Logramos hacer también la tabla. Entonces, aquí es una pequeña explicación de cómo sacar estos resultados de una base de datos. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Gracias, Daniel. Bueno, aquí seguimos con la seguidilla del ejercicio anterior. Ahora lo que vamos a hacer es con mi compañero Daniel a sacar la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Para este procedimiento necesitamos saber la sumatoria total del f sub i, perdón, por el x sub i menos la media elevado al cuadrado. Entonces vamos a crear esa nueva columna que diga f sub i por, abrimos paréntesis, x sub i menos la media y cerramos paréntesis elevado al cuadrado. Ponemos entonces, insertamos el símbolo para elevar al cuadrado. Listo, y lo que hacemos en la celda siguiente, reemplazamos la fórmula f sub i por x sub i menos la media, que la tenemos en la parte de abajo, 695,41. Y es ahí, cerramos paréntesis, pues, insertamos el símbolo y lo elevamos al cuadrado. Listo, ahí tenemos el resultado. Entonces lo que lo vamos a organizar ahí, los símbolos que necesitamos, exacto, para que nos dé tal cual como lo necesitamos. Perfecto. Listo, entonces ahora arrastramos hasta el final de los 9 intervalos que tenemos y ahora vamos a sacar la sumatoria, igual suma, y seleccionamos todos los anteriores para que nos dé la totalidad de la igual suma. Perfecto, y tenemos el resultado total de la sumatoria. Ahora lo que vamos a hacer es
hallar la desviación estándar. Entonces vamos a una celda abajo, enfrente de media, colocamos desviación estándar, ahí ya la tenemos, listo, exacto. Entonces lo que vamos a aplicar es la fórmula. Entonces la fórmula de la desviación estándar nos dice que es la sumatoria total del f sub i por el x sub i menos m, entonces ahí la está seleccionando mi compañero, dividido en n. N, ¿cuál es? 299, entonces buscamos n. Lo dividimos en n. Exacto. Y ahí nos dio la desviación. Listo, ya tenemos la desviación estándar. Ahora vamos a hallar la varianza. Creamos un nuevo título ahora para lo que es la varianza también. Varianza. Y la varianza nos dice que es la desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces vendría siendo la desviación estándar elevado al cuadrado. Insertamos el símbolo de elevar. Seleccionamos la desviación estándar, la fórmula, entonces para que nos pueda dar, entonces seleccionamos, exacto, elevado a la 2. Nos falta seleccionar la parte de la totalización de la desviación estándar. Listo, ahora sí, insertamos el símbolo. Perfecto, lo encerramos en su respectivo paréntesis. Tranquilo ahí, mientras mi compañero está seleccionando el símbolo ahí. Listo. Entonces, ahí tenemos entonces el valor de la varianza. ¿Listo? Entonces, luego de la varianza, lo que vamos a hallar es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Le pongamos el CB, exacto. Eso nos dice la fórmula que es igual a, abrimos paréntesis, igual a, abrimos paréntesis, desviación estándar, que vendría siendo el primer resultado, exacto, dividido en la media, que vendría siendo 696,41. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 100. Listo, ahí tenemos los tres resultados. El de la desviación estándar, que es el primero, 178101,43. Después sigue la varianza, que es 317201. Y luego sigue el coeficiente de variación, 25573. Listo. Ahí tenemos entonces los tres resultados que necesitábamos. Y esos serían entonces los ejercicios como tal completos. Muchas gracias por su atención y espero que sea de gran ayuda. Gracias, Daniel.